Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Dormitorum patrocina el editorial de Castillón Confidencial. ¿Qué tal, gente despierta? ¿Cómo estáis, confidenciales? Gracias por seguir ahí, aunque estéis de vacaciones. Me consta que hay gente que está de viaje o descansando unos días y sigue observando el programa cuando pueda, a la hora que quiera y cuando tenga tiempo. Gracias por hacerlo para no estar del todo desconectados de la realidad. Sí les digo que mañana y pasado, a no ser que ocurra algo, pararemos un poquito este día a día hasta el lunes. Que saben que si sucede cualquier información importante, aunque sea sábado o domingo, aquí nos busca. Siempre póngase en contacto con nuestras redes sociales para saber cuándo estamos, que es cada día laboral, pero a veces excepcionalmente cuando haga falta. Gracias por seguir ahí, por abrir los ojos a una realidad que a menudo nos esconde, por querer saber más y por no conformarse con la versión oficial de las cosas. Sí, seguimos en la trinchera, camino de los 3 años. Esta guerra es larga. Hemos perdido algunas batallas, pero ganado la mayoría de ellas. Yo cada vez estoy más optimista viendo que lo que aquí contábamos, muchos medios libres, hace 3 años, ahora lo ratifica la UCO, la Unidad Central Operativa, con documentos, con extractos de llamadas telefónicas, con WhatsApps. Y por lo tanto me reafirmo en lo que les dije hace 3 años, que esto, como dijo Albert Rivera, esto no es un gobierno, esto es una banda. Y ahora podemos añadir una banda criminal. Esa es la realidad que se investiga en toda España, más allá de lo que le digan medios subvencionados con su dinero. Porque lo peor es que pagan, sobornan, compran y se hacen ricos con su dinero. No saben lo que es levantarse a las 6 de la mañana y no llegar a fin de mes. No saben lo que es crear una empresa, pagar una nómina, ser emprendedores. No saben lo que es tener una inspección de Hacienda. A ellos no les pueden tocar. Como al hermano de Sánchez, ¿verdad? Hay los intocables y los que lo pagamos todo. Y ahí está esa sociedad española que no se divide en derecha e izquierda. Y hace tiempo que lo decimos, se divide entre decentes e indecentes. Y la mayoría de indecentes nos gobiernan. Miren, les voy a contar una historia que me apuntó Carlos Marcos hace 24 horas, que nos hemos puesto a investigar y nos cuadra cada vez más. Saben que en estas editoriales a menudo intentamos ir más allá, avanzar lo que puede ocurrir. A veces arriesgamos mucho. La mayoría apuntamos lo que sabemos va a pasar, pero siempre hay el riesgo de que se eche atrás. Incluso aceptamos el riesgo de que al contarlo no se produzca. Si es por el bien de este país, encantados de que lo que les cuento ahora no vaya a ocurrir jamás. Pero creemos que está en la cabeza del presidente y se ha hablado de ello en Moncloa. Eso se lo aseguro. Miren, empecemos por 2019, el Grupo de Puebla. Ahí se creó en Puebla, en México, esta reunión. En total eran 150 miembros de 18 países, pero las cabezas visibles del Grupo de Puebla, usted las conoce. De 2019 a hoy, la mayoría del Grupo de Puebla ha sido imputado, está a punto de entrar en prisión y ha sido condenado por corrupción. Y además por la misma corrupción, la que se investiga ahora en el gobierno de Sánchez. Cristina Fernández de Kirchner, condenada a 6 años por lo de siempre, por dictar obra pública a un amigo a cambio de... Quiere volver a la política, lo ha querido siempre, pero lo tiene muy difícil. Gustavo Petro lo consiguió. Gustavo Petro, condenado a 5 años por lo mismo, por
contratos más que sospechosos, consiguió volver a la presidencia de Colombia a pesar de la condena. Rafael Correa lo ha intentado este pasado fin de semana en Ecuador. Él era en el fondo el jefe de la candidata que perdió las elecciones frente a Noboa. Condenado a 8 años, Correa, como todos los del Grupo de Puebla, y ya ven que todos, a pesar de la condena, quieren volver a gobernar. Dilma Rousseff igual en Brasil, también condenada por falsear cuentas públicas y con la intención de no acabar su vida pública. Evo Morales sigue queriendo presentarse a las elecciones, condenado por trata de personas, pero sigue queriendo ser el nuevo presidente, aunque ya lo fue, claro. Los delitos cada vez son más graves, ¿se dan cuenta? En este Grupo de Puebla hay 2 nombres más. Nicolás Maduro, el que merece todas las condenas y algún día veremos en prisión por ser uno de los peores dictadores del mundo. Y José Luis Rodríguez Zapatero. Y aquí quería llegar. Aunque el abogado de la mayoría de ellos sea Baltasar Garzón, no les han evitado esas condenas penales que han acabado con su carrera política. Pero si se fija, todos condenados, todos quieren volver. Algunos han conseguido recuperar la presidencia como Petro. ¿Y Zapatero qué? Pedro Sánchez es un narcisista, ególatra, le conocen igual que yo, incapaz de ceder el poder a alguien de su equipo. No tiene segundo de a bordo, no lo ha tenido nunca, ni Nadia Calviño, ni Félix Bolaños, ni María Jesús Montero, en absoluto. De hecho, él no espera irse jamás, pero si finalmente la justicia le obliga a abandonar Moncloa, ha pensado un plan. Según nuestra información, José Luis Rodríguez Zapatero sería la persona en la que ha pensado Pedro Sánchez para dar el poder, para ofrecer la candidatura a unas próximas elecciones generales. Sé que lo que les digo parece una locura, pero se está hablando de ello en Moncloa. Solo Zapatero sería el elegido por Sánchez. Sánchez no confía en nadie más y no soltaría la presidencia de España, que en el fondo ha estado dirigiendo Zapatero desde la sombra. ¿Quién iba a los mítines al lado de Sánchez? ¿Quién iba a negociar a Suiza con Puigdemont? ¿Quién le marca la ruta de los viajes en la diplomacia internacional? Zapatero es el presidente del gobierno español en la sombra y Sánchez su mejor discípulo, el ejecutor de su obra. Si Sánchez se ha de marchar de Moncloa o se marcha por voluntad o porque se lo lleva la UCO esposado, no sé cuál puede ser su final, Zapatero sería el recambio. No duden que el PSOE que ha organizado Sánchez se doblegaría a Zapatero como lo ha hecho el líder. Y a partir de ahí, lo que pueda ocurrir nadie lo sabe. Miren, Zapatero nunca quiso irse. Llegó a Moncloa como llegó. Llegó tras los atentados del 11M que supuestamente organizó Marruecos. Yo ya estoy harto de la teoría yihadista que no se sostiene. Sí, y aquí hemos contado varias veces por qué. Si finalmente aquello le llevó a la presidencia de la Moncloa de forma arbitraria, la abandonó no por voluntad propia. No dejó de ser candidato porque él quisiera, él quería quedarse. Tampoco fue la crisis gravísima que sufrió España. Fue por su esposa. La esposa de Zapatero fue quien le dijo que tenía que irse. Nos lo contó en el programa María Ángeles López de Celis, secretaria de Rodríguez Zapatero. Desde el minuto 1, Sonsoles Espinosa
Creo que cuando llegó la noticia de que su marido había ganado las elecciones, lloró amargamente. Quiere decir que ella lo llevó fatal desde el primer día. Su estancia en Moncloa fue un auténtico martirio. Ella no pensaba más que, como los condenados, en ir tachando días para salir de allí. Ella, como todo el mundo sabe, no acompañó a su marido en ningún acto público nada más que un par de veces en todos estos años. Ella decía que no había hecho oposiciones para ser la esposa del presidente del gobierno y que no quería saber nada del tema. Es más, incluso el Partido Socialista de alguna manera le recriminó que no colaborase con su marido en una tarea tan importante. Dicho esto, Rodríguez Zapatero era un hombre que para él su esposa y sus hijas eran todo. Y además claudicaba siempre, o sea, aunque dijera no, al final sus hijas sabían que se lo llevaban al huerto, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, Sonsoles Espinosa fue clave para que Rodríguez Zapatero no volviera a presentarse en ninguna otra convocatoria. Desde entonces hasta hoy, Rodríguez Zapatero, el experto en lobbies, el representante de las mayores dictaduras de este país, asesor de Huawei en China, del gobierno chino, del gobierno venezolano, del gobierno cubano, de Mohamed VI. Ahí donde hay un dictador está Zapatero para ayudarle. Y ahora estaría dispuesto a volver a enfundarse el traje de presidente de gobierno para sustituir a Sánchez en una hipotética huida hacia adelante. ¿Qué va a ocurrir? Solo lo saben ellos, pero no olviden que esta opción está en la mesa. Zapatero encantado. Y Sánchez, si no puede ser él, es la única opción que vería posible. Aquí la pregunta es, en unas supuestas elecciones de aquí 1 o 2 años, quizá menos, generales, entre Feijóo y Zapatero, ¿quién creen que ganaría? No me respondan, piénsenlo. Amigos, bienvenidos. Hay más, empezamos. Dormitorio ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Gente despierta. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Amigos, Ábalos tiene una pareja desde hace ya un par de años que se llama Andrea. Una más, dirán ustedes. Bueno, quién sabe, igual ha encontrado el amor de su vida. Lo que nos importa no es su vida amorosa, no, sino lo que sabe Andrea de lo que ha visto con Ábalos. Habló con ella una amiga que ustedes conocen y la presento de inmediato. Habló con ella y le soltó una bomba que hasta hoy nadie ha desmentido. Andrea sabe a través de qué empresas Begoña Gómez pide favores con dinero público. Puede ser uno de los ases que guarda en la manga Ábalos y quizá a Andrea se le fue la lengua, pero a esta Andrea había que citarla ya ante un juez y que empiece a contar lo que sabe. Quien lo publica es Teresa Gómez de Objective. ¿Cómo estás, Teresa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Así te lo soltó, Andrea? Así es, textualmente literalmente fue así.
en una conversación que ambas tuvimos, ella me dijo que sabía a través de qué empresas Begoña Gómez estaba pidiendo favores con dinero público y bueno, y hay que reconocer y que recordar que las grandes tramas de corrupción precisamente han salido por temas amorosos. Por ejemplo, el caso del 3% fue a raíz de una denuncia de una de las ex del hijo de Pujol, ¿no? Sí. Entonces, las mujeres son las que más información suelen tener en este aspecto en los temas de corrupción, porque son las personas que están más próximas, ¿no?, al presunto corrupto. ¿Te llegó a decir qué empresas? ¿Te dijo alguna empresa a través de las cuales Begoña Gómez pediría favores? No me dijo empresa, pero me dijo que sabía cuáles eran y que más adelante me iba a decir los nombres. No Esto cumplió con su suena, palabra y me dijo, dime. claro, a negociación. Es decir, si Ábalos tiene esa información a través de qué empresas Begoña Gómez hacía sus negocios con dinero público, eso es una bomba, eso es el aval, la garantía de seguridad de Ábalos para que no le metan en prisión, Y es ¿no? lo que posiblemente esté utilizando Ábalos para llegar a un acuerdo con el gobierno y poder, bueno, pues rebajar su posible condena lo máximo posible. En este caso, pues Andrea, que al final es una chica, tiene 26 años, pues en un momento Solo, sí, qué joven. de 26 años, y en un momento entiendo que de calentón, de enfado y demás, pues decidió revelarme eso y contarme que tenía conocimiento de esa información. Estoy convencida de que esto a Ábalos la ha debido sentar a cuerno quemado, sobre todo que se la haya desvelado a una periodista de Dostoyevsky, que somos, pues, en El enemigo, el el enemigo enemigo. número uno en los últimos años de Ábalos, y estoy convencida que le habrá dado un tirón de oreja porque es su salvavidas, es el salvavidas de Ábalos. Qué joven. Bueno, cuando eres tan joven se te va la lengua, ¿no? Es normal, es una niña, ¿no? Es una cría. ¿Qué le habrá visto a Ábalos? Bueno, eso ya es vida privada, vamos a dejarlo ahí. Pues está completamente enamorada. A mí la sensación que me da ¿Sí? es que ella está muy enamorada de él. Sí, y yo Bueno, creo por esto ya sí que es a lo mejor más cotillo o salseo, pero también está bien saberlo. Yo creo que es que él es muy manipulador. Yo creo que él llega a manipular mucho a sus parejas, incluso llega a decirle, bueno, pues atarlas para que no le dejen, sobre todo pero me consta que él también en este caso sí que está enamorado de ella. qué bonito el amor, ¿verdad? Cuando es puro. Bueno, dejemos ya las bromas, que me viene a la cabeza el parador de Teruel. Oye, Jessica, la imagen de Jessica, dentista en Murcia, que hace campañas publicitarias, me sorprendió mucho porque si tienes el pasado que tienes y aún eres madame para otras chicas, que habéis demostrado que lo es, hombre, pues que cojan a otra para hacer las campañas. No, la quiso hacer ella. Esta es la campaña de una marca de blanqueamiento. Esta es Jessica. La hemos probado para reírnos, porque sí que es cierto que la pasta morada realmente sabemos que no blanquea, pero bueno, nos gusta probar todo lo que sale en el mercado y la verdad es que no tiene nada que ver los productos de Sinoy, que tienen otra formulación completamente diferente a, bueno, pues otro tipo de pastas que realmente venden en el mercado que no producen ese blanqueamiento real. ¿Cuándo le recomiendas que utilicen Sinoy? Se lo suelo recomendar ahora cada vez a más pacientes, porque sí que es cierto que algunos pacientes que tienen sensibilidad me han comentado que les ha ido muy bien con Sinoy, entonces cada vez estoy apostando más por hacerles esta recomendación para así prevenir esa sensibilidad que algunos pacientes luego acusan tras el blanqueamiento dental. Claro, nada que ver con la peluca negra, ¿verdad? La imagen que tenemos de ella entrando a declarar ante el juez. ¿Sabes, Teresa, que mucha gente, bueno, algunos, no muchos, han criticado que publicarais esta imagen diciendo ella tiene derecho a recuperar su vida, como si hubiese sido una santa, como si ella no formara parte del entramado de la corrupción, porque lo forma, ¿no? Ella se ha beneficiado de este entramado de la corrupción
ella ya es un personaje público y mediático por la función que cumplió dentro de esta presunta organización. Ella se ha beneficiado de 2 cargos públicos pagados por todos los españoles sin ni siquiera ir a trabajar. Ella se ha beneficiado económicamente de la organización, puesto que Ábalos le otorgaba o le daba un sueldo de 6.000 euros mensuales aproximadamente por sus servicios sexuales o por labores de acompañamiento, y ese dinero presuntamente provenía de ese pago de comisiones ilegales. Ella también se ha beneficiado de dinero público cuando acompañaba a Ábalos en esa comitiva en los viajes oficiales. Ella se ha beneficiado de la organización cuando ha vivido durante casi 2 años en un piso pagado por Aldama en Plaza España, y presuntamente quizás ella también se haya beneficiado de la organización en su último piso, en el piso de Sor Ángela de la Cruz, que el piso le costó muy por debajo del precio de mercado. Por tanto, a mí lo que digan que ella tiene derecho a, por supuesto, pero ella ahora mismo es un personaje público y para mí es de interés la vida actual de una persona que ha colaborado en una presunta organización, que se ha beneficiado de una presunta organización criminal y que ha sido partícipe de estos hechos que ahora se están investigando en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Y además de esta labor como dentista, también hemos desvelado que ejerce una labor como madame, por cierto, no regulada actualmente, y que cobra entre un 20 y un 30% a chicas por ejercer la prostitución. Por tanto, para mí, periodísticamente sí tiene interés, y me encantaría saber a todas esas personas que ahora critican este tipo de, estas informaciones que ya digo, para mí sí tiene un interés informativo y a la vista está, si no la gente no hubiese leído la información. Me encantaría ver si esa prostituta, en lugar de haber realizado sus servicios para un líder o para un político del Partido Socialista, lo hubiese hecho para un miembro del Partido Popular o de Vox o de cualquier otro partido de la derecha. A ver si no acribillaban hasta la saciedad a esa prostituta, porque yo no hablo de Jessica como prostituta, hablo como una persona que se ha beneficiado de una trama corrupta. 2 años, algo más de 2 años estuvo con Ábalos. No fue un día o 2, no, fue mucho más. Oye, y las comisiones a cambio de obra pública. Vimos la exclusiva con el empresario. Dejaba claro que se pagaba de media un 20%. Escuchen. Se reunían básicamente para coger proyectos y ver la viabilidad de acelerarlos con la administración y luego cobrar una comisión por ello. Una comisión para el Partido Socialista. Ellos decían que era para el Partido Socialista, podría ser, había para el Partido Socialista o para quien fuera, pero había otra comisión para la persona que interlocutaba, que decía, bueno, yo me llevo lo que sea del proyecto este. ¿Y quién era esa otra persona? ¿Con quién se reunían que representase a la administración pública para poder acelerar esas adjudicaciones? Depende del tipo de solicitud que tuvieran, pero básicamente todo iba liderado por gente que conocía bien la administración, y lógicamente de todo el grupo quien más conocía la administración era Koldo García y José Luis Ábalos. ¿De cuánto era la comisión que iba para el Partido Socialista? Depende del tipo de producto, pero rondaba entre un 15 y un 20%. La persona que pedía el 20% para el partido era Pepe Ruz. Sí. ¿Cómo está esta cuestión? Porque la de Carmen Pano llevando 90.000 euros a la sede del PSOE ya está con los jueces. Esta cuestión se sigue investigando, se va más allá, se habla de financiación irregular del PSOE. Bueno, pues esta persona, este empresario, que no es el único, ojo, que nos corrobora esta información, pero sí es uno de los que accede a esa entrevista de incógnito por miedo a sufrir represalia, por supuesto, pues igual que Carmen Pano en su momento, hasta que no le quedó otra porque ya le señaló el propio Aldama de decir sí, efectivamente soy yo, y yo corroboro la información que he dado en este medio de comunicación en un principio con la cara oculta por miedo a represalias, ¿no?
Pues esta persona también nos cuenta cómo funciona un grupo que se llamaba el Grupo Acelerador, que se dedicaba a agilizar la adjudicación de contratos públicos, y esos empresarios que eran agraciados con esas adjudicaciones debían pagar un tanto por ciento, entre un 20% de la adjudicación al Partido Socialista, ya no solamente al político de turno, ya no estaríamos solamente hablando de un delito de cohecho, sino también de una presunta financiación ilegal. Esta persona es una persona que está vinculada, o sea, que los agentes de la UCO le tienen totalmente identificado, saben quién es, saben cuál fue su vinculación con la trama, porque por supuesto la tuvo, por eso estuvo en esas reuniones, y a mi juicio creo que el instructor no ha sabido saber, o no ha tenido la información suficiente para, cuando le ha interrogado, para poderle hacer las preguntas oportunas, y no sabía qué tipo de información manejaba este testigo. Bueno, pero entonces, ahora creo que el interrogatorio como tal no fue tan fructífero. Claro, ahora ha dicho que presuntamente estaba financiando con ese dinero, es lo que a él le dijeron el PSOE, más allá de que se quedaran con un porcentaje. Alguien investigará la financiación del PSOE presuntamente irregular, ¿no? Pues yo espero que sí. Quiero creer no. que es así. Y a nosotros lo que nos dicen fuentes de la investigación es que, aunque parezca increíble, pero esto no lo han dicho, y Ketty y yo nos hemos impresionado muchísimo porque no entendemos, bueno, a ver, entiendo que la UCO tiene muchísimos frentes abiertos y muchas investigaciones, pero sí que nos han dicho que en determinadas cuestiones nosotros los periodistas vamos por delante de los propios agentes. A nosotros nos consta que en los próximos meses, estaba pendiente un informe sobre la implicación de Santos Cerdán y de Ángel Víctor Torres en esta trama. Y por lo que sabemos, eso ahora va a quedar un poco paralizado porque se van a centrar más en la vinculación de Javier Hidalgo y en la implicación de Javier Hidalgo con la trama. Y los próximos informes van a ir en esta línea. Por tanto, los otros, obviamente, aunque queden dormidos, por decirlo de alguna manera, se terminarán conociendo, pero quieren dejar cerrado el tema de Airuro. Hablar de Javier Hidalgo es hablar de Begoña Gómez y es hablar de Pedro Sánchez. Está casi ya demostrada la intervención del presidente del gobierno junto a su esposa, y no en el Consejo de Ministros, sino en Moncloa, ayudando al rescate de una compañía privada. Esto no lo habíamos visto en la vida. ¿Qué falta? ¿Cuál es el último detalle que necesitamos para demostrar esa implicación? ¿Un mensaje de Begoña Gómez a su marido? ¿Qué hace falta? Pues mira, Albert, es cierto que ya la investigación en ese aspecto está muy avanzada, pero también es verdad, hay muchos que dicen, bueno, pero es que no ha salido un mensaje de Begoña Gómez, es que no ha salido un mensaje de Pedro Sánchez, ya. Es que no puede salir un mensaje de Begoña Gómez y no puede salir un mensaje de Pedro Sánchez porque ni ninguno de los dos está imputado en el caso Koldo. Por tanto, lo que han hecho los investigadores es un volcado de las conversaciones telefónicas cruzadas entre Koldo y Aldama. Y ahora con Ábalos, que hasta el momento, hasta que no fue imputado, pues no se podía hacer ese análisis de esas comunicaciones. Pero los agentes no pueden analizar las comunicaciones de Koldo con el presidente del gobierno, ni de Koldo con Begoña Gómez o de Hidalgo con Begoña Gómez. ¿Por qué? Porque estos no están investigados en la causa, ni de Aldama con Begoña Gómez, porque Begoña Gómez no está investigada en el caso Koldo. Por tanto, por eso no hay un mensaje directo, por eso por el momento no se conoce esto y, por supuesto, ya se habrán encargado tanto el presidente del gobierno como Javier Hidalgo como Begoña Gómez de intentar borrar todos los rastros, pero nunca existe el crimen perfecto. Por tanto, aunque no se pueda obtener todas las pruebas que nos gustaría, estoy convencida de que se podrán hallar indicios suficientes como para, por lo menos, dilucidar que efectivamente de manera directa o indirecta sí que intervinieron. Y de hecho, en el último informe de la UCO, los agentes ya señalaron de manera indirecta a Pedro Sánchez. Y es en ese contexto de esas comunicaciones en las que Aldama se queja a Koldo de Pedro Saura, el secretario de Estado de Transporte,
al que le llaman, por cierto, en todas las conversaciones, por su apellido, nunca por su nombre Saura, de pila, le llaman Saura. Sí. Y Aldama se queja y le dice, es que Saura todavía no ha emitido la nota de prensa que estaba pendiente por emitir desde el ministerio para respaldar el rescate de Air Europa. Y Koldo dice, ya se lo he dicho a Ábalos. Parece ser que Ábalos, por mucho que le intentaba presionar a Saura, pues hacía caso omiso. Entonces, en un arrebato de estos, Koldo le dice, bueno, voy a tener que hablar con Pedro, porque basta ya, porque hombre ya. Y Aldama le dice, como tú veas. Entonces, ese Pedro al que hacen referencia, según fuentes de la investigación, a mí me confirman que sería Pedro Sánchez y no Pedro Saura. La paciencia se nos agota, ¿eh? También te ocurrirá a ti. Necesitamos ya que esto dé un paso al frente. Sabemos lo que ha ocurrido, hay que demostrarlo judicialmente, hay que sentar en el banquillo, hay que explicar. Apuntamos que seguramente el Supremo pedirá a Begoña Gómez que declare, seguramente como testigo, después ya veremos si como imputada, y eso abriría la caja de los truenos y los secretos de este rescate, que es una gota más en este mar de corrupción que nos rodea. Una vez más, la prensa, gente como vosotros, lleva 3 años diciendo lo que está demostrándose después. Bueno, 3 y muchos más, pero en todo este tiempo hemos soportado tú y yo y otros compañeros insultos, amenazas, desde el Consejo de Ministros, del propio presidente hablando de pseudomedios, una ley para callarnos la boca, censura, presiones. ¿Y no va a pasar nada? Después de amenazarnos, insultarnos, y ahora que la UCO demuestra, decíamos la verdad, ¿se va a quedar en nada tanta amenaza? Teresa, yo me revelo un poco a eso. No soy yo de hacer listas negras de periodistas pelotas que cobran, que podríamos tú y yo llenar un par de folios, no, pero que se quede en nada tampoco me parece justo, ¿no te parece? A mí no me parece justo, sobre todo porque también han ido a por nosotros desde el plano de vista judicial, nos han puesto querellas, demandas, y obviamente eso al final pues indirectamente ejerce una determinada presión y que todo quede en nada, que las causas queden archivadas, pero que haya salido gratis. Es verdad que es injusto, y sobre todo yo creo que también muchas veces es injusto cuando recibimos también comentario por parte de cualquier lector o de cualquier ciudadano cuando nos dicen, pero ¿dónde están las bombas? ¿Pero qué va a hacer caer al gobierno? Pues es que ya lo que estamos contando debería haber hecho caer al gobierno. Entonces sí que es verdad que yo estoy un poco enfadada en ese aspecto de creo que estamos trabajando los periodistas a destajo por desvelar esta corrupción, y en cambio veo por parte de la ciudadanía una sociedad totalmente dormida, anestesiada y que no sale a la calle. Y sí que es cierto que creo que ya hay información suficiente para dar un golpe en la mesa y decir hasta aquí, vamos a parar, porque ¿qué más tenemos que hacer? Sí, sí. Bueno, el día que organicemos algo para salir a la calle, te quiero en primera fila a mi lado. Allí Teresa, me tendrás prepara. contigo, allí me tendrás. Un beso muy fuerte, enhorabuena, Ketty, a Nieto, a toda la gente de The Objective, que habéis sido punta de lanza en esta investigación y lo que nos queda todavía por descubrir. Un beso. Un beso enorme, Albert. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Uno de los objetivos de este espacio es contarles noticias que aparecen poco en los medios. Miren, Beatriz, oyente del programa, nos apunta una que creo que es la bomba. No sé si habréis escuchado lo de la denuncia de lotería de 2021, que por lo visto ha salido una sentencia de que es verdad que se cometieron un montonazo de errores y que hay un montón de números que estaban premiados y no se han dado los premios. Pues reconocen que sí, que hubo todos esos errores, pero no le van a dar los premios a la gente que le corresponden. Señores, esto es un escándalo. Llevamos ya varios años que Lotería Nacional, en el sorteo más importante del año, que es el de Navidad,
se cometen gravísimos errores que luego no se investigan. Esta vez tenemos primera sentencia de un juzgado de instrucción de Madrid que reconoce que en el sorteo de Navidad de 2021 se cometieron 56 errores. ¿Qué errores? Muy fácil. Se cantaban 56 números y luego esos 56 números no aparecían en el listado de premios publicados. Ahí no estaban. Por ejemplo, hay un empresario de Rubí, en Cataluña, que tenía 52 décimos de un número que cantaron en televisión. Bien, se va a recoger el premio y no aparece en el listado. Estamos hablando de 5.000 y pico euros que perdió, era el número 59.395. Hay otro empresario que compró 74 décimos del 29.281 y tampoco ha visto un euro. La sentencia reconoce a instancias de la abogada Olga Mayoral 3 años para que haya sentencia de esta historia, o sea, 3 años en los que año tras año hay errores en la lotería. Que es verdad, hubo un error, Loterías y Apuestas del Estado no lo hizo bien, pero la sentencia no contempla ni cobrar el premio ni indemnización. Entonces, ¿para qué puñetas vamos a los tribunales? Nacho Fuster Fabra, abogado, penalista, profesor en la Universidad de Derecho. ¿Para qué sirve entonces la sentencia? Pues la verdad es que no lo sabemos, Albert, porque lo que me ha llamado la atención, además, cuando estaba intentando entender el caso, porque no es fácil de comprender, es que resulta que los niños de San Ildefonso cantan un número, lo cual no nos olvidemos que eso tiene ya carácter de prueba, es decir, eso da una certeza de que se está sacando ese número del bombo y ese es el número que debería estar premiado, pero luego en el listado no aparece. Bueno, yo creo que el error es cuanto menos flagrante y no sé. Tú habías dicho en los juzgados que son los de primera instancia, que son los civiles donde se ha estado discutiendo esto, no sé si incluso sería una causa penal, ¿no? Al final lo que estamos descubriendo es una suerte de estafa, de engaño, es decir, en este caso la administración de loterías dice que es un número, lo dice públicamente, queda registrado, queda además retransmitido y cuando aparece en los listados no aparece. Es decir, ese número no consta. Yo creo que eso es un tema cuanto menos complejo y no solamente de primera instancia, sino te diría que incluso de instrucción de la vía penal. Los errores parece que se repiten cada año. La abogada Mayoral dice que esto pasa año tras año, que es sistémico, es decir, que se cantan números y se premia a otros o no está el número cantado en el listado. Puede haber un plan, Nacho. Yo no quiero ser conspiranoico más que lo justo. ¿Esto sería un sistema de blanqueo de dinero? Bueno, a ver, siempre se ha hablado, ¿no? Que en los procesos de blanqueo de dinero existen, ¿no? Los premios, las loterías del Estado, etcétera, etcétera. A ver, a mí lo que me cuadraría más es cuando son cantidades más grandes, ¿no? Al final hemos visto que eran unos importes de entre 5.000 y 7.000 euros los que pueden haberse visto perjudicados. 100 euros de premio por boleto de 20. Es verdad que son premios pequeños, pero también así cantan menos, ¿no? Bueno, esto también lo que nos demuestra, Albert, es una cosa muy importante y es que se pueden estar cantando números que no aparezcan en el listado o aparecen en el listado números que no se han cantado y a lo mejor ahí es donde puede residir la posible irregularidad. Que suceda 1 o 2 números cada X tiempo, incluso 1 al año, bueno, pues puede haber, pero al parecer, por lo que se ha anunciado por parte de esta letrada y sobre todo de la plataforma que se ha montado, es que es algo sistemático y además repetitivo en el tiempo. Yo creo que sería interesante que esas auditorías que nos piden muchas veces por parte del gobierno y del Estado, pues que se haga también a las propias instituciones que tienen ellos, como es loterías, ¿no? Vamos a ser consecuentes. De hecho, una idea. Tenemos inteligencia artificial ahora. Es súper sencillo, súper fácil poder controlar eso, la cadena de custodia de los números que salen del bombo y que todos los números, por cierto, son los que están y todos son los que son. Señores, con el gobierno que tenemos entenderán que pensemos mal. Yo lo hago, yo pienso mal, yo no me cuadra, errores muchos, hemos visto ayudantes en la mesa frente a la cámara de televisión española recogiendo bolitas, colocando bolitas dentro, 56. Yo entendería que uno
puedan cometer un error los chicos, o 2, 56 no. Nacho, es exactamente lo que tú dices. Me parece escandaloso. Ahora, me decepciona mucho con lo que cuesta ir a los tribunales para que luego la sentencia diga, de acuerdo, tiene razón, pero se queda sin un duro. ¿Qué le recomiendas a quien tenga un caso así, que lo lleve a lo penal directamente o qué? Bueno, yo creo que aquí tendríamos que evaluar, ¿no? Sobre todo lo que diga la sentencia, que no la he podido leer, solo la he visto en medios, pero ver si da alguna alternativa para reclamar frente al Estado, vía administrativa, o si nos vamos a la vía penal, porque obviamente hay un supuesto delito de estafa. Veremos qué ocurre. No te ha tocado nunca, ¿no? Al paso que vamos, igual es uno de los números que has quitado de la lista. Es capaz de esto. Cuídate, no te muevas de ahí, que te voy a presentar a alguien que tampoco le ha tocado nunca la lotería. Fran Simón, ¿cómo estás? Muy bien, Albert. Pues un placer estar aquí con el señor Fuster y contigo. Y me encanta venir a un espacio de libertad, te lo digo en serio. Hombre, claro, porque vienes de la cárcel de la 1, ¿no? De la celda de Cintora. ¿Qué tal te dan por ahí de comer? ¿Pan y agua y esas cosas o qué? No, el catering bueno está pagado con vuestros impuestos. Claro, lo pago yo, muy bien. Ya esté. Pero bueno, te digo una cosa, Albert. Dime. No valoro lo suficiente la libertad con la que puedo hablar aquí, después de ver lo que no tengo ningún problema en decírselo, que se lo he dicho a Cintora y a los demás que hay allí. O sea, no te dejan hablar, te cortan, 30 segundos. Echo mucho de menos este espacio, de verdad os lo digo. Es curioso porque vi algún programa buscándote, y empezó el programa de Cintora en la 1 y en la 2, en los 2 canales a la vez, por aquello de sumar 2 audiencias y decir ha sido un éxito. Bueno, pues ni así funcionó y ahora lo han llevado a la 2. Claro, si fuera un programa de libertad de verdad, bueno, no duraría más de un día o 2, ¿no? Entiendo, no nos dejaría. Está todo amañado, escrito, preparado y dispuesto, y tú sabes un poco cuál es tu papel, el aguantar las broncas y que cuando vas a explicarte te corten pronto, un poco el sistema habitual, ¿no? Sí, pero yo creo, Albert, que tenemos que luchar en todas las trincheras. O sea, yo tengo 2 objetivos. Uno, si hay un solo día que pueda hacerle entender que no existen los pseudomedios, ¿vale?, que esto es un espacio en el que estamos ahora mismo, es un espacio de libertad y de periodismo auténtico, y eso lo oye una sola persona, objetivo cumplido. Y 2, hay un mensaje más allá de el novio de Ayuso y punto. ¿Vale? Es que sí, allí solo hablan del novio de Ayuso. Es tremendo, es tremendo. Y de Franco, y del rey emérito. Y del rey 3 temas emérito, de actualidad que tenemos todos los días. Y al final, fíjate que yo con lo del rey emérito me parece muy mal que alguien no, pero al final me hacen defenderlo. Es que dices... Es tremendo. Joder, bueno, ya no me queda otra. Dejemos a Cintora que descanse en paz y un abrazo fuerte al compañero. Sufre, también te lo digo. Él también sufre. No, hombre, no me extraña, pero oye, cada uno está en la trinchera que quiere y él ha elegido la del poder, que es la más cómoda, y cada uno decide. He recibido una fotografía que os va a encantar, me la manda Elisa. ¿A que os acordáis de cuando Aitor Esteban se va de portavoz del PNV en el Congreso y dice Gora Euskadi Askatuta? ¿Verdad que nos quedamos todos helados diciendo ese grito, Nacho, es el de ETA de toda la vida? Bien, una cosa es lo que se dice cuando sabes que hay cámaras y eres diputado, y la otra es lo que haces cuando no te ven. Hay un pueblo que se llama Cañamaque, y Cañamaque es el pueblo de la familia de Aitor Esteban. Ahí nació su madre. Y Aitor Esteban es miembro de la Cofradía de los Hermanos de San Sebastián. Gracias, querida Elisa, por mandarme esta foto de Aitor Esteban llevando el paso de Semana Santa y el Jesucristo arriba. Me ha encantado, claro.
Fran, ahí no dice Gora Euskadi Eskatuta, ¿no? En soriano es lo mismo. No, es que ya sabes tú, estos independentistas que son de Soria, que son... pero pasa lo mismo a los indepes catalanes. O sea, quiero decir, los más taraos son los que no son auténticos de Barcelona, ¿no? Que me corrija Nacho, o bueno, tú. Es verdad, es verdad. ¿No? Que sean, esos son los más... y luego se van y dicen, pero si eres de Extremadura, amigo. ¿Qué me estás jodiendo? Es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Esto es maravilloso. Me ha encantado la foto y lo agradezco mucho. Y también quiero que veáis esta carta de despido. Traxa, la empresa pública que contrata a las prostitutas del señor ministro, la que colocó a Jessica, información del amigo Javier Chicote de ABC, hecha un sindicalista de UGT un día antes de jubilarse. ¿Por qué? Porque así cobra indemnización. No seáis tontos, si le echa al día siguiente, cobra la pensión y nada más. Y como lo pagamos usted y yo, que es dinero público, ¿qué importa un poquito más? Nacho, esta técnica yo creo que no es la primera vez que la hacemos, ¿no? Seguro que lo han hecho más veces. A ver, esta técnica es hartamente conocida. Lo que pasa es que lo más salvaje y descarado es que sea el día antes. La única pregunta que tengo que hacer es si es procedente o improcedente, porque ahí depende también la indemnización. Es decir, los años... O sea, el dinero también varía. No, es increíble. O sea, ahora mismo lo que tenemos en el Estado español y en las instituciones y en las empresas públicas es el salvaje oeste. Es decir, ahora mismo ya da igual. El que tiene la pistola más grande es el que triunfa, y las barbaridades que vemos y las barrabasadas más grandes, y ahora que bueno, pues veo que la apuesta ha subido al máximo, nos damos cuenta que todo es posible, Albert, todo es posible. 12 meses de indemnización es lo que le dieron a este sindicalista de UGT con fondos públicos, y además se ha quedado con el vehículo de obra que tenía asignado. Es decir, además el coche, que parece que... Albert, ¿qué vehículo de obra si es un liberador sindical? Bueno, sería con el que va a tomar el café al bar y vuelve, no sé. Chicos, la carretilla, el toro mecánico. Yo creía que ibais a decir, la forma más fácil de echar un sindicalista es ponerle una gamba delante, que la siga. No, la forma más fácil... No, Simón, la forma más fácil es ponerle a trabajar. Esto en Cintora no te lo dejan decir, ¿eh? Bueno, y una más. Ese comentario es muy malo, ¿eh? No es realista. Oye, una más. Bueno, que tenemos a los de los sindicatos están allí mirando, ¿eh? Que miren, que vengan. ¿Saben que Pilar Alegría va de víctima? Porque la prensa se ha enterado que estuvo en el parador de Teruel, y a partir de ahí han dado la vuelta a la tortilla para engañar a unos cuantos. Ella sigue defendiéndose como si fuera Juana de Arco, por ejemplo, así. Y la mejor manera de negarlo, además de decírselo a todos ustedes, es explicar con total transparencia dónde estuve casi minuto a minuto. Oiga, y les tengo que decir, a veces una siente una impotencia de tener que estar justificando su inocencia. Pobre chica. Y aún bienvenida al mundo de la defensa, ¿eh? Claro, sí, no, nadie ha preguntado si estuvo en la habitación. Sería de mal gusto. Pero sí escuchó algo, y eso sigue sin responder. ¿A qué no sabéis quién ha salido en defensa de Pilar Alegría? El que estaba en la suite, el que trajo el furgón lleno de prostitutas, José Luis Ábalos, tiene el valor de defender a Pilar Alegría. Quiero que veáis este tuit que acaba de colgar. Dice: no es normal que una mujer tenga que soportar esto. El machismo lacerante y el escarnio que ha sufrido Pilar en las últimas horas debe ser condenado por todos quienes creen en la democracia y en la igualdad. Ánimo y abrazos. Esto es porque a Pilar ponía un tuit que él añade como adjunto, en el que dice: 48 horas leyendo mensajes llamándome puta zorra, y no leo más porque hay niños. Qué bonito que el que estaba arriba con la furgoneta llena de meretrices se solidarice con la que estaba en el piso de abajo, delegada del gobierno entonces, porque le llaman lo mismo que la que estaba arriba y contrató el que la defiende. ¿Tú lo entiendes, Fran, esto?
Bueno, mira, yo te voy a ser sincero. A mí no me gusta meterme en la vida de nadie, ni siquiera juzgar a Ábalos porque se vaya de puta. Quiero decir, el mundo es libre siempre que lo haga con su dinero y demás. Claro. No me gusta que la gente a Pilar Alegría le digan que es una prostituta ni una puta ni nada de eso, porque yo, entre otras cosas, a las putas y a las prostitutas las respeto más que algunas políticas y algunos políticos. Entonces, no considero que haya que insultar a nadie, ¿vale? Ni que haya que ofender a nadie. Yo creo que cada uno, y en este caso tanto el exministro y el número 2 del Partido Socialista como la que en ese momento era, lo que el cargo que fuera era Pilar López Alegría, que es la delegada del gobierno, creo que son tan sumamente malos per se que no hace falta insultarles. Simplemente hay que decirle a la gente qué es lo que son, qué es lo que hacen y cómo roban del dinero de todos. Lo demás, mira, no creo que, de verdad, no creo que haya que juzgar, entre otras cosas, porque respeto más a las prostitutas que la mayor parte de los políticos de mi país. Hay un experto en el tema, el Dioni, estuvo con nosotros ayer, viejo amigo. Me contó muchas cosas. Una de ellas esta que vais a oír. Podría decir que mis profesores pues han sido los socialistas, pues si resulta que los que tienen que darnos un respeto de honradez, de moral, son los primeros que lo incumplen y roban, pues ya me contarás cómo está el país. Ahora está hecho un desastre. Es mucho más grave lo que hace un ministro, supuestamente, según la investigación, está relatando que lo que hizo el Dioni con el furgón. El cargo público obliga. Me cuesta, Nacho, imaginarme que estábamos en pandemia, confinados, y ellos forrándose con mascarillas, que nos obligaban a no poder abrazar a nuestros padres o abuelos, y ellos con 15 prostitutas en una habitación, siendo cargos públicos, seguramente pagando la factura a cualquiera de nosotros. ¿Eso se considera un agravante o no? Bueno, Albert, es que ¿sabes cuál es el problema? Que el paradigma de la criminología ha cambiado en estos últimos años. Antes el delincuente era el delincuente, ¿bien? Y sabíamos que hacía algo malo y pagaba por sus hechos y por sus actos. Ahora yo creo que cambiado esa filosofía, hemos cambiado esa manera de ver los hechos y los delitos incluso, y nos estamos encontrando en que hay gente que justifica que un alto cargo del gobierno realice este tipo de acciones que antes eran totalmente reprochables. Aparte de todo eso, Albert, ¿sabes cuál es el mayor problema? Que recién ahora estamos viendo las consecuencias judiciales de esos actos. Estamos empezando a verlo, pero es que dentro de 4 o 5 años veremos cómo terminará el caso Ábalos, veremos cómo terminará el caso Koldo, veremos cómo terminarán incluso los que estamos viendo, ¿no? El caso Villarejo, que era un funcionario que también hacía lo que hacía. Pues vamos a tardar muchos años en ver cómo va a terminar todo esto. Y esa delgada línea que se entendía y se veía muy clara entre lo que está bien y lo que está mal, ahora mismo, ya con estos conceptos políticos, se pierden. Sí, pero fíjate, parece que la justicia es lo que menos les importa. Es decir, ya saben que esto tarda años y que al final alguien se lo va a arreglar. Y si gobierna Feijóo, ya buscarán que les indulte el gobierno de Feijóo, como hacen el PSOE con Feijóo, Feijóo con el PSOE. Esto ha pasado toda la vida. Aznar indultó a todos los que pudo de las corruptelas de Felipe González. Aquí lo que importa es el relato. Es decir, cuando Ábalos enseña un tuit diciendo la libertad de la mujer, me solidarizo contigo, intenta que olvidemos lo que hace él con las mujeres. El relato, blanquear al personaje. Miren, y sobre todo la duración de las noticias, Albert. ¿Te has dado cuenta que las noticias duran 24 horas? Nada. Las que duran mucho. No dura y las nada. Que no, horas, minutos. No dura nada. Pero esto es algo global, ¿eh? Fijaos, sabéis que hubo elecciones el domingo en Ecuador, que ganó lo que llaman la derecha y que perdió lo peor, la gente de Correa, de un corrupto condenado y que debería estar en prisión. Bien. ¿Sabes quién ha hablado de fraude electoral en Ecuador? Maduro. Maduro. Escúchale. Pretenden imponer por la fuerza una hegemonía política, como han hecho en Ecuador, con un fraude horroroso, inauditable. Pero ¿cómo puede, Frank, este tipo hablar de fraude? Es el relato, es la verdad que nadie se acuerde. Vamos a
a simular que esto es otra cosa. Y cuela, a veces cuela. Mira, Albert, es que estamos hablando de un tipejo sin escrúpulos, sin principios, sin ética, sin valores, que es Maduro. O sea, que este tipo, tipejo, sí, pero no te vayas tan lejos. Le diga que ha amañado las elecciones, que ha robado las elecciones, que tiene a su pueblo muerto de hambre, Albert, y que es el presidente de un narcoestado, que quiera venir a dar lecciones de algo, es que el socialcomunismo a nivel mundial no tiene vergüenza, Albert. Es que tienen vergüenza. Pero es el relato lo quieren cambiar y van a convencer. De hecho, convencen. Mira, Zapatero, Isabel me mandaba este vídeo, dice, no puedo con el oyente. Escucha a Zapatero porque parece el más digno de los hombres. Tenemos que defender la dignidad y los derechos humanos con toda la convicción y con toda la fuerza de los inmigrantes y de todos. ¿Cuántos españoles fueron en barcos desde Canarias a Venezuela? ¿Cuántos españoles llegaron allí y fueron acogidos? Y fueron acogidos cuando España era una miseria política y económica. No es esa España que reivindicó ese de Vox. Una miseria política y económica. Y ahora somos un país al que todo el mundo quiere venir. O sea, a mí me desgarra el poder cada vez que oigo. Lo que más me desgarra de todo. Oiga, lo que más. Cada vez que veo un tinte xenófobo, y esto es lo más contrario. Y luego encima van de cristianos y de católicos. Encima. Esa España, perdona, a ver, esa España de la que habla Zapatero es la suya, ¿no? La de la pobreza, la de que huía la gente de España. Porque el otro día, y si me permitís, me paró un señor por la calle y me dijo, ¿es usted Fran Simón? Sí, no sé qué. Pues muy bien, le sigo, de tal, muchas gracias. Dice, mire usted, yo fui, un señor mayor, yo fui inmigrante y me fui a Suiza. Y me estuvo contando que para entrar en Suiza, como inmigrante, le pedían que tuviera una cartilla de vacunación, le pasaban unas pruebas sanitarias y si cometía un solo delito, pero vamos, dice, coger un trozo de pan sin esto, te ponían de patitas en la calle. Dice, cuando se habla de inmigración, así la viví yo, me dijo el señor. Sí. Y es cierto, pero no solo ahí. En Italia, en Inglaterra, en media Europa está ocurriendo eso. Nacho, el relato es lo que convence. Y hay gente que lo compra, a pesar de que mientan a manos llenas y Zapatero hablando de dignidad. Pero por favor, que por su culpa están las cárceles de Venezuela llenas de presos políticos muertos, ¿no? No lo entiendo. ¿Y cómo hemos llegado a este punto? Albert, el problema está en que ellos han seguido una agenda desde el Foro de Puebla, el de Sao Paulo, siguen un esquema, yo creo que lo han cumplido y lo han hecho muy bien. Para ellos la idea y el fondo no es lo importante, para ellos lo importante es la forma y el cómo se dice. Todo es una campaña de comunicación en la que están involucrados tanto sectores activos de la sociedad como son los medios de comunicación, como las redes sociales y luego los políticos que si te fijas todos están cortados por un mismo patrón. Con todo esto, si haces este cóctel en la coctelera social y además rebajas los requisitos y criterios de conocimientos y de cultura de los jóvenes, si les das un entretenimiento más corto y más rápido que no necesiten algo complejo o que incluso algo esté muy elaborado, sino que sea algo sencillito. Y como decían los romanos, que eran muy sabios, aquí nos estaría bien tener a Paco Álvarez que nos lo contaría, pan y circo. Tú les das pan y circo al pueblo y al final lo que consigues es tener una masa totalmente aborregada que con 4 ideas muy sencillitas que la derecha o los conservadores o los democristianos o quien tú quieras todavía no han sabido hacer, son capaces de crear un auténtico movimiento en el cual tú ves delitos de corrupción, ves incluso delitos terribles, ¿no? Como protección de aquellos que han abusado frente a menores en instituciones públicas. Pero ese relato está tan bien construido y llega tan directamente a esas masas que no sucede absolutamente nada. ¿Qué le pasaría si cogieras ahora mismo un español, te dirían, o un francés o un inglés de los años 70 y les empiezas a explicar, años 60, 70, y les empiezas a explicar a esos jóvenes melenudos, que les llamaban en aquella época, que sus libertades van a quedar cercenadas y que el Estado va a ser quien les va a dirigir absolutamente todo? Quemaría las calles, de hecho. Son las pequeñas revoluciones que han habido con los jóvenes. A día de hoy los jóvenes por lo único que se mueven y por lo único que se revolucionan es por el reggaetón.
Ya está. Bueno, es por lo único por lo que se van a mover. Y 1.000 jóvenes, 1.000 y algo, se van de España cada día. Se nos va lo mejor de este país, 30.000 al mes de media. Decía Zapatero, ahora no se van. ¿Cómo que no se van? Nunca se ha ido tanta gente joven a buscar la vida a Europa, a otros países europeos como ahora, en muchos años. ¿Y sabes también por qué, Albert, se van? ¿Y sabes también por qué se van? Porque el español, aunque no te lo creas, está muy bien cotizado. El español está muy bien valorado en el exterior. ¿Por qué? Porque los que hemos trabajado, los que hemos hecho un poco, los que nos hemos salido de esa media borregada, pues oye, tenemos actitud, tenemos capacidad y tenemos conocimientos y lo ponemos a disposición de aquel que nos dé una oportunidad. Ese es el problema, que no se ve el valor. No están esperando eso los políticos. Por Hispanoamérica mucho como abogado y me consta esa buena valoración. Y eso es maravilloso. Perdona, Albert, y te subo la apuesta. Y en Europa, que siempre decimos, nos vamos a enfrentar a abogados ingleses o abogados italianos o abogados franceses. Perdona, cuando un abogado español con un mínimo de preparación entra en cualquier corte que tengamos europea o incluso británica, se nos escucha, se nos presta atención y te diría que los éxitos que tenemos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los abogados españoles tenemos muy buena prensa y muy buena reputación. Eso te lo puedo garantizar. Vuelvo con vosotros, dadme un minuto. Fran Simón y Nacho Fuster. Señores, ¿recuerdan esta imagen? La mostrábamos ayer. Un joven magrebí blasfemando contra una imagen de Cristo. Esto es Almería, en el barrio de pescadores y, arranca el cartel. Sabemos que se lo llevaron, pero vamos a buscar más información porque ha vuelto a ocurrir en Málaga, procesión del Cristo de Málaga, vean. Ahí está un joven también de origen magrebí en traje de baño lanzando agua al Cristo y blasfemando porque nos dicen que le lanzaba insultos a la imagen. También fue detenido, aunque nos sorprende que nadie actuara previamente a la llegada de la policía. Alfredo Perdiguero, inspector de policía, portavoz de Alternativa Sindical Policial. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué está pasando? Pues es más de lo mismo, Albert. El problema es que no hay gente como tú que se preocupe de sacar estas cosas. Es decir, en la primera intervención, como tú has dicho, pues hay alguien que lo graba, no dice nada, quita la imagen de Jesús en el barrio de los pescadores y se le detiene únicamente por estancia irregular y se contemplaba si podía imputarse un delito de odio. El delito de odio, evidentemente, es porque va contra una religión que es la católica. Y luego, cuando yo pregunto, Albert, me dicen que es un tío que está siempre por ahí por la iglesia con un cuchillo, que amenaza a los fieles, que entra a la iglesia y dice barbaridades. Es decir, que no es nuevo. ¿Por qué está en la calle estando irregularmente en España? Claro, ahí voy. ¿Por qué no le han devuelto a su país? Bueno, porque no lo aceptaría si es Marruecos, ¿no? Ahí hay pactos. Correcto, es lo que claro. No reconocen a ese... igual no se hace... Primero, igual Albert no se hace por mandarle de vuelta, ¿vale? Y en segundo, porque igual no le reconocen como suyo o no le reconocen esa afiliación, ¿vale? Que no es poco. Pero primera, por tanto, hay que mirar por qué no se aplica la ley de extranjería y únicamente le aplican estancia irregular, que es una sanción administrativa que aunque se haga así que se puede hacer un procedimiento preferente de expulsión, nunca se expulsa. Y en 6 meses vuelve a estar otra vez alegal. ¿Vale? Voy a dejarlo ahí para no ser muy, muy incisivo. Y con respecto a lo que tú has dicho, el otro que tú has dicho, el que tira agua, que podía ser lejía, sosa cáustica o cualquier otra cosa, se le detiene posteriormente simplemente por alteración de orden público. Sin más. Es decir, cuando decimos en España que España tiene un sentimiento católico y evidentemente va contra los católicos, sabiendo como tú y yo sabemos, o todos los espectadores, con la pasión que tienen, que sufren o que viven en Andalucía la Semana Santa y hacen esto, y como tú has dicho, como los católicos son mucho más pasivos o mucho más pausados o mucho más pacíficos que esta gente, nadie hace nada. Yo he puesto en Twitter, como tú has visto, que le hubiese dado hasta en el velo del paladar,
porque me hubiese salido la irracionalidad al ver. Pero la gente está disfrutando de su Semana Santa, está disfrutando de su paso y vive con ese corazón, ese sentimiento, y todo el mundo le graba, pero nadie es capaz de hacer nada. Pero alteración de orden público solamente me parece lamentable. Claro, porque este hombre, aunque le hayan detenido, está en casa ya y preparando a ver a qué próxima procesión va a fastidiar. El momento de la procesión de Semana Santa o interrumpir en una iglesia, en una misa, eso no es cualquier cosa. No se puede equiparar con alguien que en la calle comete una barbaridad. Es un momento en el que debería estar mucho más protegido el objeto de esa pasión, de esa devoción, y por lo tanto el delito de odio es del libro en ese caso. No entiendo que se estén pensando en ambos casos si se aplica o no. No lo comprendo. Ya, pero tú lo has dicho. Tendríamos una opción de que pudieran ser juzgados, ¿no? Claro, pero tú has dicho, Albert, este gobierno está intentando quitar del Código Penal lo de los sentimientos religiosos. Es decir, en vez de proteger, aunque España, como dicen ellos, sea laica, o sea confesional, o sea, como quieran decirlo, como quieran nombrarlo, España es católica de toda la puñetera vida, desde los reyes católicos o más allá, ¿vale? Te lo pregunto de otra forma como policía. Si eso se hace en una mezquita, el delito de odio estaría ya dictado y estaría en calabozo el que lo hizo, ¿o no? Te voy a decir, Albert, no creo que saliese el que hiciese algo así en una mezquita. No creo que saliese vivo, porque tienes a Salman Rushdie, si recuerdas lo que hicieron con él, lo tienes al cómic aquel francés, lo que hicieron con ellos cuando se metieron con su profeta. Por tanto, yo creo que no hubiese salido. Pero evidentemente, como se mete con una minoría, sí que contempla el delito de odio, que sabes que es el delito aquel que dice a proteger a las minorías. Claro, los marroquíes o los árabes son minoría y, por tanto, a lo mejor el fiscal antiodio lo aglutina más que el lícito contra los cristianos o contra los católicos. Por desgracia, Albert, es nuestra ley y la aplicación de la ley. Pues qué triste. Alfredo, te dejo, que sé que tienes turno doble porque hay mucha gente como tú que esta Semana Santa trabaja. Un abrazo, inspector. Muchas gracias. De vuelta, muchas gracias y feliz Semana Santa. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Hay muchos mensajes, vamos a escucharlos de inmediato, pero antes recibimos uno hace ya días de José Enrique, dice: para que lo verifique Paco Álvarez, el historiador. En el libro Imperofobia de Nuria Roca Barea hay la que se considera primera definición de nación española y fue en 1580. Y me cuenta que la Cofradía Santísima Resurrección en Roma fue la primera que puso en texto lo que debía ser admitido y no para ser español, como nación española. A ver, aclaremos si es así. Paco Álvarez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantado de estar contigo y aquí hablando de lo que cuentan nuestros queridos confidenciales en tu canal, en el mío, en el que sea. Oye, ¿y es verdad lo de 1580 o no?
No, yo creo que es la mejor definición antigua de lo que es ser español, porque habla de todo, habla de Cerdeña, de la gente de las islas, de tierra firme, de América, pero no es la primera, podríamos decir que es la primera gran definición, pero no es la primera definición de lo que es ser español. Ya antes en el Concilio de Constanza, en 1413, o incluso en el primer concilio cristiano que hubo en Hispania, en Elvira, Elvira, por cierto, es el nombre de Rocabarea, también en Elvira, que es Granada, a principios del siglo IV, es un concilio de la Iglesia de toda España o de toda Hispania, con lo cual, quiero decir, incluso si nos ponemos, la primera vez que aparece escrito el nombre de Hispania es en unos textos de Varrón en latín del siglo II a.C., en el que el verso dice: recordad que os hablo como hispano, no como romano. O sea, quiero decir, era una persona que ya se sentía hispana en el siglo II antes de Cristo, ¿eh? Que quede Totalmente. claro, o sea, ha Así llovido. que es muy buena la definición de todas formas de la cofradía, pero no es la más No es antigua. la primera. Oye, esas banderas que tienes detrás, ¿la pequeñita es de cuando hiciste la mili o no? No, es de que me nombraron amigo de la Infantería de Marina Española por unos trabajos que hice para la Armada, y es una bandera de mochila personalizada con mi nombre y todo eso, que tuve el honor que me regalaran, además de una medallita y tal. Y la que hay detrás, déjame ver qué escudo hay. ¿Cuál es esa española? Esa es la primera bandera española, la de Carlos III, que tiene el escudo de Castilla y de León y la corona, porque se supone que ahí están englobados ya todos los reinos. Esta es la de 1785, cuando se aprobó que la bandera española fuera rojigualda. Bueno. Y esta otra chiquitita es de la ciudad de Brujas. Esa está ahí por casualidad, porque como soy del Atleti y es muy rojo y blanca, pues... Todo lo que es rojo y blanco te lo colocas. Oye, hay un amigo que dice el otro día, y es verdad, Paco Álvarez habló del Guernica, que no fue hecho para homenajear el bombardeo de la ciudad de Guernica, bombardeo que existió, pero que se magnificó en relación a otros bombardeos, que los hubo peores, pero no tuvieron esa repercusión. También es verdad, no estaba el cuadro de Picasso. Y me habló de un torero, de que Picasso había hecho el cuadro de Guernica para homenajear la muerte de un amigo que era torero. ¿Es cierto eso? Cuéntame. Es una de las teorías sobre la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, que también hay poesías de Federico García Lorca al respecto. Sí. Y efectivamente, si uno mira el cuadro, es muy taurino. Hay un toro, hay un caballo, no sé, hay luz, no se ve Guernica por ningún lado ni ninguna referencia. De hecho, el otro día, no sé si quedó claro, hay también quien dice que Picasso lo llamó Guernica a raíz de que unos visitantes a su taller vieron el cuadro y lo vieron todo roto y dijeron: es Guernica. Y entonces él dijo: ah, sí, Guernica, pues ya está. Y por eso luego lo vendió por 200.000 francos de la época, que son casi 2 millones de euros, al pabellón de España de la Segunda República, para darle bombo y platillo a esto de Guernica. Pero hay muchísimas teorías que dicen que el cuadro en absoluto representa el bombardeo, sino que fue pues una invención de Pablo para venderlo bien, del artista. Incluso también Pablo Picasso contaba una anécdota que decía que él se quedó a vivir en París durante toda la ocupación nazi y no le pasó nada, o sea, a pesar de ser comunista y todo eso, no tuvo ningún problema. Y Picasso contaba que una vez fueron de la Gestapo a visitar su taller y que él tenía ahí expuesto el Guernica, y que el oficial de la Gestapo le preguntó: ¿usted ha hecho esto?, señalando el cuadro, y Picasso contestó: no, lo han hecho ustedes. En fin, no es muy creíble. Pues no es muy creíble sí, la anécdota, pero oye. Es curioso que no se fuera de París, ¿verdad?, durante la ocupación nazi. Pero no le pasó absolutamente nada, no le detuvieron, no le hicieron nada, cosas. Cosas que nunca sabremos del todo. Ahora, era así, Picasso era así, le gustaba vivir bien y el dinero y... absolutamente, era un personaje. Bueno, de eso hablamos otro día. Recuerden que todo esto está en el canal de Historia Confidencial con Paco Álvarez. Hay que suscribirse ya mismo. Un abrazo, amigo. Claro que sí. Cuídate. Un abrazo. Hasta luego, amigos. Hasta luego.
Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Y un abrazo al amigo Enrique de Benavente, que dice, sería mucho pedir hacer un poco de publicidad de mi pueblo. Dice, en ningún lugar el pan es como en Benavente, sea de trigo, centeno o cebada. Y no le digo las lechugas, los tomates, los repollos. No entiendo por qué no se exportan a muchos países y aquí se los acaban comiendo en ocasiones los cerdos. Me dice cosas muy bonitas y dice, bienvenido a la ciudad de los condes duques de Benavente. Enrique, hay que ir a Benavente esta Semana Santa. Estoy seguro que Fran Simón y Nacho Fuster Fabra se van a Benavente y te pasarán a saludar. Fran, te veo con una cara de vacaciones tremenda. No tienes, ¿no? Tú tampoco, como Nacho y como yo. Qué tremendo. El crimen nunca descansa, Albert, ya lo sabes. Ya, por eso va la 1, sí. Bueno, a ver, permitidme, tengo vídeo de Qué Sevilla. Me lo manda Julius. Dice, este vídeo lo que vais a ver es indignante. Sevilla cortada, limitando el acceso para ver una procesión a los que he pagado una silla. Los que no tenían pagada una silla, pues no podían pasar a ver la procesión y la tenían que ver a distancia. Como veis, muchas sillas están vacías y 40 personas, tan solo 40, siguiendo a la Virgen del Socorro y cientos que no pueden acercarse porque no han pagado. Esto no es Semana Santa, esto es fe con prepago. Estoy de acuerdo. No nos volvamos locos, ¿eh? Una cosa es alquilar sillas, la otra es no dejar acceder a la gente que no haya pagado a la plaza, pero yo no sé si es hasta ilegal, Nacho, porque las cofradías son privadas, pero el espacio público es público, ¿no? Sí, hay que ver si ha habido alguna cesión o alguna concesión, pero lo que tú dices, también el sentido común es importante, Albert. Si se han llenado solamente 40 sillas, pues en un momento determinado que se abra el aforo y que se deje pasar al resto de las personas. Claro, si no se vende... Yo creo que el ¿no? sentido común siempre opera y siempre es el que va a asegurar el mejor resultado. Y hablando de cruces, ¿os acordáis la cruz de Albarracín que la iba a tirar abajo el gobierno de Aragón, que es del PP? Le cayó un rayo, decían que había riesgo de que cayera, entonces decidieron derruirla. Y cuando les preguntaron, bueno, ¿y le pondrán otra o la van a restaurar? No, no estaba contemplado. Abogados Cristianos puso una demanda y se ha detenido su caída. No va por ahora, de forma cautelar, no va a ser derruida. Eso, Nacho, significa que hay que seguir en la lucha, que más adelante ya veremos, ¿no? Bueno, es muy triste que para que salga Abogados Cristianos a defender una posición que debería ser la que tendría el Partido Popular y resulta que es la acción cívica y la sociedad civil los que tienen que ponerse en marcha y no las instituciones públicas. Esto te demuestra que efectivamente si hay una buena resolución que da cobertura y da un poco de esperanza, lo que hay que hacer es seguir luchando. Yo a Polonia la conozco y nada, espero que siga con ello. Qué triste lo del PP, Fran. Es para hacérselo mirar. ¿Qué les pasa? Hacen cada barbaridad en algunos lugares de España que luego cuando no les voten la gente actuará en consecuencia, ¿no? No entiendo. Bueno, yo es que pienso que desgraciadamente los dos grandes partidos, entre comillas, de este país se han alejado tanto de lo que es la sociedad española que sí, ahora mismo yo creo que lo único que podemos pensar es en hacer una cosa diferente, porque mira, tú puedes ser de izquierdas o de derechas, pero hay que respetar las tradiciones que tenemos en España y te gusten o no te gusten. A mí hay tradiciones que no me gustan y no por ello las voy a quitar ni quiero perjudicar a nadie. A lo mejor las tengo que entender y respetar, y sobre todo cuando es una cruz, yo creo que el hecho de está más el hecho de ofender que el hecho de agradar. O sea, sin duda. Jamás se me ocurriría, por mucho que no me guste o no sea musulmán, derribar un símbolo musulmán que lleva en España años, ¿no? Pues no se me ocurriría. Y si
pero es que esto es lo que decía Nacho, es el sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿no? Y el respeto hacia los demás. Y eso, desgraciadamente, en España se ha perdido. Hijo mío, ¿qué le vamos a hacer? El Partido Popular es el objetivo de 2 comentarios, Virginia y Marucci. La gente está muy cansada, muy quemada de este señor que es muy pusilánime, que donde debería estar es en Galicia y lo sentimos mucho, pero esto es así. Aquí hace falta ponerle un remedio tipo Don Pelayo y para combatirlo yo solo le pongo cara a Díaz Ayuso y a Cayetana Álvarez de Toledo. No es que sea el PP blanditos y todo esto, no. Ellos llevan una agenda y ellos siguen una hoja de ruta. Desde que llegó Rajoy, la Agenda 2030 se implementó poquito a poco, a la chita callando. El Feijóo va a seguir con las mismas directrices que lleva el Sánchez. No le falta razón. Luego tuvimos a Paqui. Paqui es la madre de Miguel Ángel, asesinado en Barbate, el guardia civil que acabó con él, el narco. Bien, pues señores, nos descubrió algo tremendo. La hermana de Miguel Ángel González, asesinado por el narco, recibe amenazas del narco desde Marruecos. Lo contaba así. Mi hija, que es muy lanzada, se plantó en Barbate, como de incógnito, ¿no? Como que ella no tenía nada que ver con Miguel Ángel. Y ella se puso un chaquetón, todo grande, y se puso a intentar hablar con la gente del pueblo. La gente del pueblo no quería hablar. A raíz de esto, mi hija en su Instagram pone: soy hermana de Miguel Ángel González. Y a raíz de eso la empiezan a llamar. Mamá, me llama un teléfono que pone que es de Marruecos. Y a día de hoy la siguen llamando de madrugada, algunas veces, con los mensajes que los tiene ella guardados, y yo también, porque ella me los envía. Ven aquí que te voy a hacer lo mismo que le hicimos a tu hermano. Señores, es de locos. Ha provocado muchas reacciones esta entrevista, como Miguel y Sofía. Los comentarios que se escuchan son que la Policía Nacional, la Guardia Civil, necesita más medios. Más medios, no digo yo que no, pero lo que realmente necesitan no son medios materiales, son medios legales en el que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan ejercer su principio de autoridad. A Francisca le han asesinado su hijo. Estos corruptos criminales que lo único que se ocupan es de hacer sus negocios. Marlaska y el presidente Sánchez, y además sin presunción, lo digo, que son los culpables. Es tremendo. Esto se puede denunciar y llegar al origen, es decir, se puede, estoy seguro, si hubiera intención, Nacho, llegar a saber quién desde Marruecos está amenazando a la hermana de alguien asesinado. ¿No? Se podría. Bueno, esto sería lo ideal. Lo que pasa es que aquí entran muchos intereses y aquí al primero que habría que preguntarle es a la Fiscalía. Una denuncia a la Fiscalía y que se ponga a investigar y que decida si efectivamente esto merece la pena, se debe y se tiene que investigar, y si los intereses de los españoles son suficientes para esta Fiscalía para investigar sin injerencias que vengan de fuera. Ya no te digo de Marruecos en particular, sino de cualquier país. Si viene de Fiscalía y depende de ellos, olvídate. Llegando de Marruecos, olvídate. Y luego tengo unos mensajes que van directos a ti, Fran. Estuvimos siempre con diferentes partidos pequeños que vienen por aquí. Un día estuvo Frente Obrero, otro día Justicia Europa. Cada semana está Giro 180. Bien, José Arias, Esther, Isabel y Ladies os piden lo mismo. Escucha. El otro día escuché a alguien decir que deberíais uniros todos y denunciar el acoso. No sé si eso es posible o no, la prevaricación o el acoso de los que acosan personalmente como a Begoña y a los demás, a denunciar por acoso, porque bueno, al final los jueces, pues supuestamente para eso deberían estar. Lo ideal sería montar una comunidad de canales, de youtubers o lo que sea, una comunidad, y que eso no lo pueden echar abajo como un canal en sí solo. Debemos de apoyar la iniciativa. No sé por qué se pueden juntar todos como se han juntado con esta coalición que ha hecho de Frankenstein,
que lo hacen por ambición. Además, hoy a ellos les ha unido la ambición del poder, y a nosotros nos va a unir una causa muy bonita, y es recuperar nuestra España. Si no queremos, yo, y me da igual ya, derechas, izquierdas, o sea, estoy encantada de escuchar a Roberto Vaquero. Es que yo ya no pienso solamente nada más que en recuperar esa España que hemos perdido, esa España nuestra. No se trata de ganar las elecciones, se trata de salvar a un país. Bueno, primeramente felicitarte por el programa que tuviste el último día, porque aunque yo obviamente no comulgo con los pensamientos de Roberto Vaquero, para nada, en el programa de hoy, ¿vale? Sí que ha sido importantísimo el mensaje de la unión, el mensaje de que no importa la ideología, para eso habrá tiempo en unas candidaturas posteriores, pero la unión de todas las organizaciones que quieren liberar a España sin crítica, con un solo objetivo, que es tumbar a Sánchez y evitar que llegue Feijóo. ¿Qué posibilidad hay de que los pequeños partidos os unáis en una futura contienda electoral bajo no sé qué nombre, Fran? Pues Albert, ¿te digo una respuesta políticamente correcta o la verdad? No, dime la verdad siempre. Vale, pues dos cosas. Y es imposible. ¿Por? Bueno, yo he intentado... Me dijo Roberto Vaquero que por egos. Sí, pero yo te digo lo que yo he intentado, ¿vale? Lo que yo he intentado, sí. Y además lo lanzo aquí, lo vuelvo a lanzar. Sí, por favor. Si yo por mi país tengo que dar un paso al lado, lo doy. Yo no me dedico a la política profesionalmente, tengo mis negocios y tú lo sabes. He llamado y hablo con Alvise, con el de Justicia Europa también, y con Roberto no, pero vamos, que yo estaría encantado de unir fuerzas con todo aquel que quiera ayudarme a levantar España. Mi partido y la gente que está en mi partido no está en mi partido porque por otra cosa, porque son todos profesionales que tienen su trabajo. Cuando lo hemos intentado y les he mandado mensajes, no han querido. Y sus egos les puede. Te lo digo así, Albert. Sus egos les puede, no quieren. Son presidentes de partidos pequeños que no quieren. Entonces, ¿qué quieres que haga, Albert? Mira, te lanzo la pelota a ti, Albert. Te la lanzo a ti. Llámales. Yo me quito de en medio. Es más, me pongo a servir a sus órdenes. Tú no eres el problema, Frank. Tú no eres el problema. Pero no, que no eres el problema, ni Giro, ni Justicia. Pero a ver, Justicia intentó estar en las europeas, no lo consiguió. Vosotros tampoco. Roberto Vaquero tampoco, y consiguió 60.000 votos, pero hasta los 300.000 para tener un eurodiputado. Aquí el que creo yo debería capitanear esto es quien consiguió 800.000, ¿no? Bueno, a mí Alvise me ha hecho una propuesta, ya te lo digo, pero claro. yo no quiero, yo no soy el importante, ¿me entiendes? Sí. Yo no tengo que estar. No, pero podemos saber esta propuesta cuál es, absorber o qué. No. En su momento te la contaré, pero no tiene nada que ver con el partido. O sea, él tiene un problema cuando se presente a las generales. No tiene equipo para las generales. Entonces, a saber quién se le cuela te voy a decir, con todo mi cariño, por Almería. Bueno, claro, esto me recuerda a Ciudadanos, Nacho? Era exactamente lo mismo. Nadie podía controlar quién se me cuela en lugares donde no sabes. Entonces, pero Albert, te quiero decir una cosa. Con Justicia Europa no quieren sentarse a hablar, ¿vale? El presidente de Justicia Europa quiere ser el presidente de España. Y punto. No lo entiendo. No, yo voy a hablar con él. Es más, próximamente os voy a reunir a los dos aquí. ¿Te parece? Yo encantado. Venga, a ver si lo conseguimos. Nacho. Yo encantado. El enemigo es tan brutal que algo hay que hacer para enfrentarse a él. Si en lugar de PP, Vox, Alvise y los pequeños hubiese no un partido, no unas siglas,
no un logo, no, una plataforma por la democracia, llámale algo así, donde vayan englobados todos. Yo estoy seguro que arrasaba en elecciones, pero mientras vayamos con islas independientes, aquí no hacemos nada. ¿Tú Mira, cómo lo ves? yo lo único que puedo decirte, políticamente hablando, es que Giro 180 es transparente, tiene un programa transparente y está dispuesto a hacer el sacrificio que haga falta por nuestro país. Y si tenemos que dar un paso a un lado, lo daremos sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda. ¿Vale? Claro. Eso sí, siempre y cuando lo hagamos, demos un paso a un lado con gente que sea honorable, con coherencia y con unos principios básicos, ¿me entiendes? Nada más. A ver, Nacho, ¿cómo lo ves? Bueno, es que aquí el aforismo que se ha utilizado es el divide y vencerás. El problema es que la izquierda en momentos cruciales, yo creo que de la historia de la democracia española, ha estado muy unida. Han sabido, incluso con sus diferencias, saber quién era el enemigo para ellos, han sabido organizarse, han sabido hacerlo. Luego se han quemado, luego esto ha sido una novela digna de Maquiavelo, en la cual se han ido quemando y destruyendo unos a otros. Pero el objetivo principal, que era el llegar al poder, es lo más importante, y lo han conseguido. ¿Qué pasa con las derechas? Pues, o con los conservadores, o mejor dicho, con los que no son de izquierdas, incluso con los que son de izquierdas obreras, pero no de esa izquierda que tenemos ahora. Pues que, como dice muy bien Fran Simón, nadie ha entendido que hay un bien por encima de todo esto, que somos todos los españoles. Y nadie ha entendido que hay un bien por encima de todo esto, que es España. Y nadie ha entendido que hay una sola oportunidad de hacerlo bien. Y nadie quiere tomar ese testigo y nadie quiere hacerlo. ¿Qué pasa? Que es una sociedad totalmente amodorrada que no hace nada. Entonces, bueno, pues se siguen creando estos pequeños movimientos. Mira, y la gente se queja, pero no hace nada. Entre Sumar y Podemos se llevan a matar. Entre Sumar, Podemos y el PSOE más. Y los más Madrid, y los comunes. Y van a estar completamente unidos como una piña, como gane Sánchez. Aquí, en el resto, no lo conseguimos. Bueno, vamos con los jueces. Fraguas y José hablan de los jueces, y esto a ti te interesa, Nacho. La tristeza de la realidad española es ya el Tribunal Constitucional. 4 años han necesitado para dictaminar si los decretos de pandemia eran constitucionales, sí o no. 4 años. ¿De qué sirve un tribunal que aparte no lleva un orden sancionatorio? ¿De qué sirve ahora? Nadie va a pagar ninguna consecuencia. Los españoles ya pagaron esas consecuencias, esas decisiones. ¿Ahora qué? Si no hay un orden sancionatorio implícito a la Constitución, a las primeras leyes, si no las puede juzgar un juez normal y corriente de un pueblo, entonces no servirán nunca de nada. Había que empezar a señalar a los jueces y fiscales y toda esta trama que está detrás del gobierno, que por más que salgan nombres y información de la UCO, de momento nadie ha pisado la cárcel, nada más que Aldama. Tenemos la sensación absoluta que mucha investigación de la UCO, mucha investigación periodística, pero la mayoría se irán de rositas. Y eso es creer que la justicia está politizada. ¿Es así, Nacho? Bueno, Albert, lo único que te puedo decir son los movimientos que se han producido a nivel judicial últimamente. Y salvo la Audiencia Nacional, te fijarás que todos los movimientos han tenido un firme carácter político, porque esa famosa renovación del Consejo General del Poder Judicial solo se hablaba de dos partes, la parte conservadora y la parte progresista. Y es de lo único que se ha hablado. No se ha hablado ni siquiera de los candidatos si tenían un buen perfil, no se ha hablado ni siquiera si eran buenas profesiones. Se ha hablado el que proponen los progresistas y el que proponen los conservadores. Y eso está en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional y en muchos juzgados especializados y fiscalías especializadas que nos hemos encontrado con este problema. ¿Qué oasis nos queda? Pues lo estás viendo. Algunas salas y algunos juzgados y jueces que están haciendo instrucción en el Tribunal Supremo, algunos, y nos queda la Audiencia Nacional. Poco nos queda, Albert. Qué desastre. Bueno, y para acabar, el gobierno punto de mira de Pilar, Baselga, Rubén, Juan y Chela. Ahora resulta que, según Begoña Gómez, que tiene 20 años de experiencia en el tercer sector, y yo no sabía que lo de los prostíbulos y de las saunas gays se llamaba tercer sector, pero bueno, me encanta haberme enterado por la catedrática. Si la gente está mal alimentada, protesta menos. Y los huevos, pese a lo que nos han dicho toda nuestra querida vida,
son uno de los mejores alimentos que hay, de los más completos. Yo me como 8 al día y tengo el colesterol perfectamente. O sea que mienten a la gente vilmente y ahora te quieren quitar las gallinas y los huevos porque saben que es un alimento muy bueno y que la gente, lo que te he dicho, bien alimentada, protesta. Además de eso, obviamente quieren llevarnos a que dependamos de los bichitos, de los escarabajos, de la leche de cucarachas y de porquerías así. España no es un Estado de Derecho. En España no gobierna una mafia. Hace tiempo yo escuché que la conexión que tenía Mariano Rajoy con Zapatero, con su padre, ¿no? Creo que eran amigos los padres de los dos, eran por la zona de León, Galicia, en fin, que era a través de la logia masónica de León. Luego, no sé, en algún lugar me ha venido a mí algo de que Sánchez también puede tener algún tipo de influencia ahí. Me faltaría el pepiño blanco para encajar todas las piezas. Bueno, es verdad que se publicó que, bueno, pues había ahí la masonería en los orígenes de la familia de Rajoy y de Zapatero que habían coincidido en León. Un día de estos invitamos aquí a la masonería, que ya no son tan cerrados como lo fueron, y que nos lo cuenten, porque la mayoría hablan ya con absoluta normalidad. Seguro que durante vuestra vida, Fran y Nacho, se os ha acercado alguien para meteros en la masonería. ¿A que sí? Me ha pasado a mí también, ¿eh? ¿Es que sí, Fran? Claro. Yo no he tenido. Pero fijaros lo tonto que soy, porque yo creía que era como no rollo. No es nada malo, ¿eh? No, pues y yo me lo tomé a broma. Dije, pero me estoy vacilando. ¿Qué más sabes? Si yo soy del Real Madrid. Es que tú eres así. Me dieron tan tonto que dijeron andando. Yo debo ser completamente irrelevante porque a mí nadie me ha propuesto nunca nada. O sea, debo ser aburrido e irrelevante. O sea que no digas eso. No tengo la suerte. Oye, sabes perfectamente que no lo eres. No, que va. Ya sabe el que tampoco. Yo que conste, y lo digo en público, que conste, a ver si lo pico, lo digo aprovechando esto, a ver si el señor Nacho Fuster Fabra se me apunta a Giro 180 porque necesito valor. No sé. Ya está bien, Nacho, por Dios. Ya estamos haciendo proselitismo político. En Castellón Confidencial estamos haciendo proselitismo político. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Bueno, y antes de irnos a redacción, Luis Alonso, el otro día contamos que el hermano de Sánchez, según nuestra información, está tramitando la nacionalidad en Japón debido a que tiene una hija y una esposa japonesas. Y hemos recibido mucha información. Japón es muy especial para eso. Si quieres doble nacionalidad, no la acepta. O japonés o español. De manera que, sí, bueno, claro, David Sánchez Pérez Castejón, nada de lo que le pasa a él le pasa a cualquiera de nosotros, ¿no? Él puede cobrar dinero público y pagar impuestos en Portugal, hace de todo. Pero el amigo Luis Alonso dice, tengo un amigo nacido en Toledo de padres japoneses y hay que elegir nacionalidad, o japonesa o española, ambas es imposible. Mucho me temo que lo que pretende David Sánchez es ser japonés, irse de este país para no volver después de la que le está cayendo. Otra cosa es que en estos países hay acuerdos de repatriación, pero van como van. Las amistades entre gobiernos. Bueno, yo conté aquí, en Dominicana se firmó un acuerdo en 2006 y si, por ejemplo, Begoña Gómez se nacionaliza dominicana, como a mí me dicen que está tramitando, y la condenan de aquí 1, 2 o 3 años, ella puede cumplir la pena en Dominicana, en su mansión o en un resort, y el presidente de República Dominicana la podría amnistiar, que en este caso es muy amigo de Sánchez. Así también me voy yo, que me condenen, Nacho, no está mal, Bueno, esto es lo que se llama ingeniería jurídica. Vamos a ver dónde podemos viajar y las que sea más complicado que nos extraditen. Sí, bueno, esto es lo que nos podemos encontrar muchas veces. Ya. Hay abogados que lo hacen muy bien eso. Tú debes conocer a algunos, seguro. No tengo ni idea. Yo solo me dedico al penal, pero en el lado de los buenos siempre, ya lo sabes. ¿Existen abogados que solo hagan lo bueno? Sí. Créeme que sí, cada vez que asistimos a víctimas del terrorismo, cada vez que asistimos a víctimas de delitos violentos, a policías nacionales, a guardias civiles,
en ejercicio de sus funciones se han visto envueltos en situaciones que no son las más apropiadas y propicias y que han tenido problemas. Pues ahí estamos. Oye, te cuento que tenemos a 2 policías nacionales que son los únicos que están luchando contra la ley de amnistía por el tema Tsunami Democratic, que son los únicos que han conseguido, contra todo pronóstico, que se eleve una cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que se pelee qué es lo que está sucediendo con la ley de amnistía. Es maravilloso. O sea que no solo eres tú, que hay más abogados buenos. Alguno más, no muchos, pero alguno más. Hay muchos más. Nos vamos a la redacción. Susana Gas, cuéntanos más, por favor. Hola. Pues sí, Albert, estamos aquí en la redacción de Castellón Confidencial, como siempre recibiendo muchos mensajes y opiniones, incluso de personas que están de vacaciones. Sí, de vacaciones. Es el caso de Vinilia, dice que está en Malasia de vacaciones, pero que está escuchando Castellón Confidencial y que sigamos adelante. También Ana dice que para entrar en política debería presentarse, sobre todo para gestionar un país, deberían tener todos un buen currículum para empezar y pasar test psicológicos. Y el que no pase no debería permitir ni entrar en la política y menos gestionar un país. Luna también dice que, por lo visto, nosotros seremos pseudociudadanos también de segunda clase. No se hace una idea cuánto agradecemos la labor que estáis haciendo, Albert Castillón. Esto no va de partidos ni de ideales, esto va de contar la verdad siempre. Befra dice que qué tal convocar una huelga general indefinida en España y desde este mismo momento, desde esta fecha, la tele y la radio apagada, solo con música en su casa. También tenemos un amigo que nos explica una historia, dice que tuvo que ingresar urgentemente porque tenía la pierna mal, esto fue en el tiempo del COVID, tuvieron que ingresar un mes para quitarme una rodilla, pero al final se complicó la historia y tuvieron que ponerle un stent. En la mesa de operaciones me quitan lo dicho y todo va bien de momento, pero el cirujano sale de la sala dejando al ayudante que me cosiera. Pero yo estaba despierto y lo veía todo lo que hacía. Cogió una pisa y me desgarró el nervio y me retorció. Voy a revisiones varias veces y hasta por urgencias y me dicen que no tengo nada. Le pedí un favor, sobre todo que me escucharan, pero tampoco me escuchan. Me tuve que ir a la privada y ya no te dan nada, ni me dejaron hacer absolutamente nada. Dicen que los contactos con abogados que con ellos me puse, me dicen que aquí en Canarias no hay nada que hacer, que están comprados los jueces, los médicos y el gobierno de Canarias y que no me metan eso. Y así voy, dando tumbos y sobre todo escuchándoos cada día. También María dice, ¿quién da autoridad de que Zapatero no esté en el gobierno para representar a España? ¿Por qué se permite hacer este tipo de cosas con Zapatero? MM24700 dice que lo de los aranceles es un rollo, que ya lo teníamos, que están aprovechando para terminar totalmente coartados y presos en un estado con el euro digital, que eso sí que realmente da miedo. Y Rosa dice que Víctor, no falles. Víctor Aldama se refiere, no nos falles, saca todo lo que tienes para sacarnos a esta chusma de encima. Muchas gracias. Cristina también, Albert, y te hace una pregunta a ti y a los tertulianos. Albert, si Sánchez le da el referéndum a Junts, ¿crees que eso será el detonante para salir el pueblo a la calle o seguiremos dormidos? Y aquí lo dejamos. Albert, siempre es importante recordar todos nuestros canales para que os podáis suscribir y estar a la orden del día con la información, con la mejor información, claro. Muchas gracias. A ti, Nacho, si se otorga el referéndum de autodeterminación, ¿será la gota que haga salir a la gente a la calle o no? Tú tienes 7 apellidos catalanes. No. 17. No, Albert, es que he tardado un nanosegundo en decirte que no. Es que han sucedido cosas muy graves y créeme que otorgarle la posibilidad de que hagan una votación, que por cierto ya se hizo, ya se votó, ya hicieron el 1 de octubre, y no sucedió nada y no va a suceder nada, Albert. Es que no va a suceder absolutamente nada. ¿No? Albert, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice mi querido amigo Nacho. Qué triste. No sé qué tiene que pasar en este país, desgraciadamente, para que la gente se mueva, salga a la calle, haga activismo político. Te puedo decir a nivel personal que tengo la suerte de que nuestro pequeño partido va creciendo, pero me gustaría que no solo en el mío, en todos, como hace Nacho con su forma de actuar y de defender, cada uno en nuestra pequeña parcela, tenemos que ser activistas en todo, salir a la calle y trabajar y luchar día a día. Al ver cómo haces tú jugándote el tipo, cómo hace Nacho defendiendo causas sin cobrar por ellas,
ya no me quiero poner yo ni nada, ¿no? Pero que la gente se mueva. Yo, de verdad, solo pido a la gente que se mueva y que luche, porque nos jugamos mucho. Es que nos jugamos muchísimo. Es que quieren partir España. Yo no tengo por qué pelear con un catalán. Es que un catalán es igual que yo. Somos hermanos, somos del mismo país. Y a mí me hacen y me han metido en este juliganismo, donde parece que el español es malo y el catalán es malo, y estas mierdas que nos meten en la cabeza, digo hablando del independentismo catalán, que son una panda de enfermos, ¿vale? Y necesitamos de la gente que salga a la calle, que nos apoye, que apoye este programa, que apoye un partido como el mío u otros, me da igual, que luchen, por favor. Estamos de acuerdo. Fran Simón, un gusto tenerte. Gracias por tu a la apoyo. orden. Nacho Fuster Fabra, un abrazo. Profesor, un abrazo fuerte. Amigos, hay última hora en Valencia, en un minuto. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Como avanzamos en redes sociales del programa en el día de ayer, el violador múltiple de Valencia fue detenido. Bueno es que contemos cómo ha terminado esta historia, que empezábamos con Ricardo Ferris, el inspector jefe valenciano, en este programa. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, pillado? muy contento. Muy contento Bueno. Porque ya por fin ha caído este sádico, porque era un verdadero sádico, un violador. Tal y como ya manifestamos ayer, no solamente son 3 las violaciones, sino que ya se le imputan un total de una decena de intervenciones. ¿Sí? El tío empezó, pues como todos los violadores y como todos los asesinos en serie, empezó, digamos, practicando. Las primeras veces le salió mal porque las víctimas se resistieron, y ya las últimas veces pues había conseguido su propósito. Ya, parece que es muy habitual eso en los agresores sexuales, que vayan increciendo, cada vez más violento, cada vez más agresivo. A ver, ¿cómo le han pillado? Porque no ha sido fácil y recordemos, la cara estaba cubierta. Decían que podía tener, tú me lo dijiste, acento sudamericano, pero solo se veían los ojos, piel morena, y ahí nos quedábamos. ¿Cómo le han pillado? Mira, se ha detenido gracias a la triangulación de ese teléfono móvil. Es decir, lo que ha hecho la policía es verificar los repetidores más cercanos a cada portal donde se producían esas violaciones. Ha identificado cuáles eran los números que en esa franja horaria estaban, digamos, interactuando con ese repetidor. Han triangulado, digamos, todos los repetidores del resto de los portales, han visto cuál era el número de teléfono en concreto que coincidía en todas y cada una de esas actuaciones, y gracias a ello pues se ha logrado proceder a identificar al poseedor de este teléfono, que era el violador, efectivamente. Entre las 4 y las 6 no había mucha gente que coincidiera con teléfono móvil activo en esas zonas, y el mismo número coincidía en las 3-4 agresiones sexuales denunciadas, pues era evidente. ¿Te consta si tenía antecedentes, si estaba siendo buscado? Incluso se rumoreó si utilizaba permisos carcelarios para actuar. ¿Se sabe algo? El hecho de que actuara preferencialmente en fines de semana, lógicamente a cualquier investigador pues le habría hecho pensar que efectivamente podía ser un expresidiario, digamos, un presidiario con permisos de fines de semana. De momento hay un secretismo total y absoluto. Las fuerzas y cuerpos de seguridad de aquí, de la jefatura de Valencia, están especialmente calladas respecto al tema, porque al parecer esta misma semana se había producido una filtración por parte de esas fuerzas y cuerpos de seguridad en la que se identificaba en concreto a un
una de las víctimas, se pusieron en contacto, digamos, ese filtrador se puso en contacto con Apunt, que sabéis que es la televisión, digamos, autonómica aquí de Valencia, y las cámaras de Apunt, pues no se les ocurrió nada mejor que hacer que presentarse en el domicilio de esa víctima para tratar de averiguar una serie de detalles. Lógicamente, a raíz de esto, pues la policía guarda un absoluto secretismo. Lo único que ha trascendido es que es de nacionalidad, no origen española, y que efectivamente por alguna foto así rápida que se ha podido ver de espalda es un individuo de tez muy morena. Lo importante es que le han pillado, amigos de Valencia, pueden estar tranquilos. Ferris, muchas gracias, un abrazo. Y felicidades a los compañeros de jefatura, en este caso de Valencia, cuando actúan bien, pues hay que felicitarles. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias, Esther, por decirnos cosas tan bonitas. Solamente quería decir que estaba escuchando el programa, lo escucho todas las mañanas y bueno, es que es como un refugio, desde luego, porque si no estaría uno llorando por las esquinas. Que hay que estar fuertes, que esta batalla la vamos a ganar, esta guerra, ya verán, y que cada vez ganamos más batallas, pero sí, si toda la corrupción no puede con nosotros. No se dan cuenta que poco a poco ganamos terreno. Además, la verdad está de nuestra parte, de algo ha de servir eso. Bueno, gracias María Isabel por mostrarme las tazas. Gracias a todos los que pedís tazas. Poquito a poco las iremos enviando y espero que lleguen bien y me mandáis foto cuando os lleguen. Zalman, me ha encantado tu portada y la foto que me mandas, la fotografía de España y de Túnez. Zalman es un fiel oyente que vive en Túnez, pero dice, aquí tampoco me olvido de la bandera de mi país. Gracias, amigo. Bueno, y este paso de Semana Santa me lo han mandado ustedes por todas partes. Esto debería estar prohibido, ¿eh? Aquí se ve a Franco como si le llevaran al estilo de Jesús o una virgen, y abajo están todos, Pachi López, Santos Cerdán, Marlaska, Zapatero, lo peor de lo peor. Pero claro, es que es el comodín de Franco lo que les salva la vida. Y no se pierdan este meme de lo que ocurrió en el Parador de Teruel. Sí, ahí está Pilar Alegría, claro, haciendo honor a su apellido. Aunque para memes con inteligencia artificial, esta nueva canción de Mopongo que me manda Víctor. Mopongo, ay Mopongo, a todo digo no, se la chiquilla más pingui con mi sal y mi son. Mopongo, ay Mopongo, no me hables de ocupar, y empezó por el manísimo que no hay nada que rascar. Somos el partido que aspira con un grito en la garganta. No hay problema, chiqui, que mi voz se desencanta. Hablar con propiedad, me pongo con mi quejío. Presunción de inocencia, me pongo en mi delirio. A todo me opongo con mi tacón y mi palo. En universidades privadas me opongo con mi alma. Bajar los impuestos, no me vengas confondando. Opongo todo que resuene. Bueno, no me dirán que no la han sacado favorecida. Demasiado, creo yo, porque la realidad no es así. Gracias por todo. Isabel MG, muchísimas gracias por tu donación. ¡Viva la libertad! No se puede decir más bonito. Isabel, un beso inmenso. Gracias a todos por vuestro apoyo, por estar ahí, por no olvidaros de esta trinchera que sigue creciendo poco a poco con paso muy firme. Mañana y pasado, si no pasa nada, descansamos. El lunes, aquí, puntuales, a las 6:30 de la mañana o 7 tienen el programa a disposición. Gracias a todos. Como siempre digo, no olviden de ir a alguna procesión, aunque sea un momento. Verán cómo el recogimiento puede cambiar a uno la vida. Y feliz Semana Santa. Un beso. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás muchos.
Castillón Confidencial, de Albert Castillón.